Hola, buenas tardes. Hola. Me estaba acomodando un poquito la cámara y se me corría un poquito. No sé si alguien la alcanzó a ver, espero que ya, es que no se haya visto muy extraño. Se me estaba como cayendo la pestañita de la cámara. Sean muy bienvenidos. Hoy súper poquitas personas. Ya solo 6 personas se conectaron. Ya igual estamos comenzando muy en la hora. Ya. Bueno, darle la bienvenida. De a poquito, ¿cierto? Se van sumando más personas. Como siempre, a mí me gusta empezar puntual dentro de lo posible. Así que vamos a comenzar ahora ya. Más tarde, ¿cierto? Se van sumando más personas. Ahí podemos ir repitiendo igual algunas cositas. Eh, mm, ¿Me escuchan bien? Como que hay mucha interferencia, siento. Profe, yo la escucho bien. Ya, súper. Ya, muchas gracias, Dayan. Ya, está un poquito extraña la X. Ya, estaba media, tengo un desajuste con la cámara también. Ya, bueno, darle la bienvenida y vamos a comenzar de inmediato, ¿cierto? Ya estamos por finalizar este módulo. Ya, nos quedan solamente 2 clases, la del día de hoy, que corresponde a las prácticas docentes inclusivas y evaluación formativa para el aprendizaje de todos, y la del día jueves, que es nuestra clase final. Ya, el módulo número 8 es sobre la realidad actual. Ya, más que nada es sobre cómo era antes, cómo es ahora, ya, pero nada tan distinto, ¿cierto?, a lo que hemos visto anteriormente. A la clase de hoy vamos a comenzarla de inmediato porque igual es un poco extensa y no quiero que quede algo pendiente para la siguiente clase. Como siempre, la última clase, ¿cierto? La ocupamos para aclarar un poquito más de dudas, cositas que quedan pendientes, ¿cierto? Tratamos de hacer esta clase número 7 un poquito más, tratar de hacerla lo más extensa posible, ¿ya? Para que no se nos complique tanto, vamos a comenzar de inmediato. Como saben, información general, al final del módulo se puede rendir toda evaluación atrasada que tengamos, sea cual sea. Em, en cuanto a la asistencia, ustedes saben, ¿cierto? Ya como en otros módulos, idealmente que la vayan revisando y en caso de que algo no coincida, ¿cierto? Lo puedan reportar a la brevedad para revisarlo antes de que finalice el módulo. Como la última clase es para el día jueves, es lo más probable que las pruebas recuperativas sean la próxima semana, ¿ya? Eso se los voy a confirmar igual el día jueves que tengamos la última clase. Ahí vamos a dar una fecha, ¿cierto? Límite para estas pruebas atrasadas. Ya, mientras tanto nos quedamos con esta clase del día de hoy y la que corresponde el día jueves y ya estaría finiquitado nuestro módulo. Ya, sobre lo que viene más adelante, se les informará Perdón, los próximamente a audífonos través desde del... fuera, dijo. Jessica, ¿quiere comentar algo? ¿O se quedó el micrófono abierto? Perdón. No se preocupe. Ya. Eh, bueno, como ustedes saben, cualquier cosita, acotación, duda, consulta, ya pueden hacerlo durante cualquier momento de la clase. Yo no tengo problema en que me interrumpa. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. Ya, estamos en esta clase número 7, ya penúltima del módulo. Nos corresponde hablar sobre las prácticas docentes inclusivas y evaluación formativa para el aprendizaje de todos. Ya, en este primer enunciado tenemos esto, que esta posibilidad de enriquecerse en relación con los demás y ser una fuente de enriquecimiento para otros es fundamental para perdón, para las prácticas docentes inclusivas. Ya, todos aprendemos de los demás, ¿cierto? Todos nos conocemos mejor a nosotros mismos a través del contacto interpersonal. En las prácticas docentes inclusivas es esencial, ¿cierto?, que todos tengan la oportunidad de enriquecerse mutuamente. Este trabajo de la inclusión, ¿cierto?, no se realiza porque a mí, ¿cierto?, yo hoy decidí ser una persona más inclusiva, pero va a ser muy difícil de que yo sola, ¿cierto?, lo pueda lograr. Ya estamos hablando de un cambio,
que es sumamente grande en la mentalidad de nosotros, de nuestros cercanos, y si lo pensamos en un colegio, ¿cierto? Viene siendo importante la colaboración de toda la comunidad educativa, tal y como la hemos comentado previamente. Ya. La idea de que, por un lado, el aprendizaje se enriquece mediante la interacción y el contacto interpersonal, implica que el entorno inclusivo debe ser un espacio donde se valore, ¿cierto?, toda la diversidad que nosotros tengamos en ese ambiente. Ya. Tanto como los docentes, ¿cierto?, aportan sus experiencias, sus puntos de vista, ¿cierto?, sus opiniones y sus habilidades, que claramente van a ser únicas en cada uno de nosotros. Ya, esto no solamente va a ayudar a que se conozca a sí misma la persona, ¿cierto?, que está entregando todos estos conocimientos, sino que también va a fomentar, ¿cierto?, una comunidad que sea mucho más rica en cuanto a conocimientos. ¿Ya? Yo también voy a conocer, ¿cierto?, a mí mismo a través de lo que estoy enseñando y el otro también me va a aportar algo. Ya. No es que este proceso, ¿cierto?, sea algo totalmente interno. No es que yo, por ejemplo, como docente, como educador, como asistente, ya de un día no vaya aprendiendo a medida que yo voy entregando mis conocimientos. Ya, en este contexto, todos los esfuerzos y recursos del personal, ¿cierto?, se dedican a evaluar las necesidades de los alumnos y de los docentes para aportar la enseñanza y proporcionar los apoyos necesarios para todo alumno. Para que exista un enriquecimiento que sea mutuo, ¿cierto?, de la persona que está entregando estos conocimientos, estas habilidades y la persona que lo está recibiendo, ¿cierto? Es fundamental que el equipo educativo, en este caso, esté comprometido en identificar y comprender las necesidades específicas de cada uno de nuestros estudiantes, así también las características propias de cada uno. Ya, esto significa que se van a requerir, sí o sí, ajustar las estrategias pedagógicas, ¿cierto?, y proporcionar todos los apoyos necesarios que necesiten nuestros estudiantes. Ya, siempre se va a buscar que entregar, ¿cierto?, la mayor oportunidad de participación de nuestros estudiantes, de que todos participen de la manera lo más activa posible, ¿ya? Y por eso, ¿cierto?, nos vamos beneficiando también de esta entrega que nosotros damos, también vamos recibiendo de los demás y también, ¿cierto?, vamos ajustando todos los procesos educativos para que todos tengan estos accesos. Cuando se proporcionan los recursos y apoyos que sean adecuados, ¿cierto? No solo se facilita el acceso a aprendizaje, sino también, ¿cierto?, se potencia la capacidad de que todos los involucrados, ya tanto la persona que realizó las adecuaciones, ya como la persona que los recibe, ¿cierto? Pueden compartir estas fortalezas, ¿ya? Y se puede aprender de una manera mutua. ¿Ya? Si yo entrego algún apoyo para mi estudiante, si yo voy a estar acompañándolo durante una clase, ¿ya?, yo voy a aportar parte de mi conocimiento para que este estudiante, ¿cierto?, pueda progresar en lo que son sus asignaturas, por ejemplo. Por otro lado, ¿cierto?, se van a estar potenciando habilidades, por ejemplo, sociales, se está fomentando la empatía también de parte de ese estudiante hacia mí, y también va siendo un proceso recíproco. Ya de mí también va apareciendo. Yo, ¿cierto?, voy a estar orgullosa de haberle aportado a mi estudiante aprendió. Eh, También, ¿cierto?, mi estudiante aprendió que otra persona, ¿cierto?, al haberme ayudado, ya lo va a replicar más adelante. Va a decir, yo también puedo aportar a otras personas, ¿cierto? Yo también puedo ayudarle a mi compañero en otra cosa. Así va creciendo, ¿cierto?, este proceso de inclusión, ¿ya? Y va involucrando a más personas. Continuando con la idea anterior, ¿cierto?, de que la inclusión y el contacto interpersonal enriquecen el proceso educativo como tal, resulta fundamental que las actividades en aula ya, no sean adaptadas solamente, ¿cierto?, a lo que se realiza dentro del aula,
sino que también vaya en conjunto con actividades grupales que se puedan realizar tanto dentro del aula como fuera, ya tanto en espacios dentro del colegio como dentro de la comunidad educativa como tal. Por lo tanto, va a ser esencial, ¿cierto?, desarrollar actividades grupales que también se adapten a los ritmos de aprendizaje y capacidades de cada miembro del equipo. Conocer, respetar la singularidad de cada persona no solo va a beneficiar a los demás, sino también va a mejorar la autoestima individual. Si nosotros conocemos a nuestros estudiantes, ya, a través de la educación inclusiva se busca mucho el trabajo que sea lo más colaborativo posible, trabajar en grupos, trabajar, articular redes. No solamente vamos a trabajar en el aula, ya vamos a trabajar con estudiantes de otro curso, estudiantes más grandes, ya en algunas ocasiones también nos va a tocar realizar actividades que van a estar, por ejemplo, articuladas con otro colegio, ¿ya? Entonces, si nosotros conocemos ya las características de nuestros estudiantes, también sabemos que para que este trabajo grupal ya, siga hacia adelante, tenemos que eh, adaptarlo también a las necesidades que puedan tener nuestros estudiantes, ya, en cuanto a lo que son las exigencias. No vamos a entregar una exigencia que sea superior, ¿cierto?, a la mayoría de nuestro grupo. Ya, si nuestro grupo tiene estudiantes que pueden ser muy buenos en ciertas áreas y tienen mucha dificultad en otras, ¿ya? Y no tenemos a más personas dentro del grupo, ¿cierto?, que puedan apoyar a los demás compañeros, ¿ya? Va a ser más difícil el trabajo grupal. Y por lo tanto, ¿cierto?, tenemos que conocer y respetar esa individualidad de cada uno y aportando también, ¿cierto?, a lo que es este grupo. Si yo tengo habilidades para, por ejemplo, em, soy sumamente proactivo y también me gusta que mi grupo se mantenga unido. A mí me gusta mucho trabajar la parte social, ¿cierto? Yo suelo unir a mis compañeros. Ya, por lo tanto, ¿cierto? A este compañero que le gusta ese tipo de trabajo, ya puede ser que lo vinculemos con algunos estudiantes que requieran algún tipo de apoyo en lo que son, ¿cierto? El poder trabajar en equipo, el quizás que tengan dificultades en poder expresar su opinión, ¿cierto? Vamos a tener a este compañero que va a ser muy bueno quizás escuchando, siendo muy empático con los compañeros, ya va a abrir el diálogo finalmente. ¿Ya? Entonces, cierto, se busca desarrollar este tipo de actividades, pero siempre respetando la individualidad, las habilidades y los ritmos de cada uno de nuestros estudiantes. ¿Ya? También sin pasar a llevar que la velocidad en que vayamos a desarrollar este trabajo en equipo, ¿cierto? No pase a llevar a alguno de sus compañeros. Si hacemos una actividad donde tenemos algún estudiante que, por ejemplo, tenga algún grado de discapacidad, y nosotros entregamos un trabajo que tiene mucha exigencia, ya que finalmente eh, va a sobrepasar, ¿cierto?, la capacidad que tenga mi grupo y finalmente, ¿cierto?, terminen dejando de lado la participación de este estudiante con discapacidad, voy a estar logrando algo completamente distinto a lo que estaba propuesto. Entonces, si yo voy a tratar de utilizar alguna actividad que sea grupal, tiene que ser totalmente ajustado o pensando también en que vamos a tener estudiantes que quizás van a tener más dificultad en desarrollar la velocidad, ¿cierto?, que tienen sus compañeros, ¿ya? O que tenemos mayor dificultad en algún contenido específico, ¿ya? O que este trabajo, ¿cierto?, me vaya a, por cualquier otro tema, ¿cierto?, me pueda dejar fuera de la participación de estos grupos, por mis características personales, por algún tema que quizás mis compañeros me puedan dejar fuera, porque a mí me cuesta mucho la materia y me digan, no, nosotros lo hacemos. Ya, tratar de evitar ese tipo de situaciones. También tenemos que la evaluación formativa incluye el estudio y seguimiento permanente de cada alumno, permitiendo valorar sus logros y detectar las dificultades para proponer acciones que les ayuden a superarlas. Se añade, ¿cierto?, la importancia de esta evaluación formativa que va a incluir el estudio y seguimiento permanente de cada uno de nuestros estudiantes, permitiendo valorar todos los logros que ellos vayan teniendo
y también cualquier dificultad que vaya apareciendo durante el trayecto, ¿cierto?, de este tipo de actividades. Ya, lo que es la evaluación formativa, ¿ya? No solamente va a medir el desempeño académico que tengan nuestros estudiantes, así bien, no se deja de lado lo que es la parte académica, ¿cierto? Que yo aprenda los contenidos que son específicos para mi año, ¿cierto? Para el semestre que estoy cursando, ya también se va a convertir en una herramienta para conocer mejor a nuestros estudiantes. El concepto de evaluación formativa en el contexto de educación inclusiva se va a referir a un proceso de evaluación que va a ser continua, ya para comprender mejor la forma en que nuestro estudiante aprende, cómo se vincula con los demás estudiantes y poniendo especial atención a aquellos estudiantes que tienen alguna necesidad educativa, ya, y también en las distintas formas de aprendizaje que tengamos. Ya, esta evaluación formativa no se refiere solamente a una prueba estandarizada, ¿ya? Porque son diferentes tipos de evaluaciones que se van dando durante el trayecto, ¿cierto? En que nuestros estudiantes, por ejemplo, comienzan a trabajar en un grupo. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer primero? Ya, no solamente les voy a evaluar el trabajo que están realizando, sino que durante todo el proceso vamos a ir viendo. Ya, vamos a hacer una pequeña parte, una pequeña presentación al principio, ¿cierto? Nos van a presentar qué es lo que ellos quieren hacer. Ya, y luego vamos a ir viendo los roles de cada uno. Por ejemplo, podemos aplicar alguna autoevaluación, ¿cierto? Para ir viendo más o menos en qué qué se les puede estar dificultando. También utilizamos mucho la observación. Ya, si nosotros estamos ahí, ya, sobre todo cuando nos toca estar mucho tiempo con nuestros estudiantes, vamos conociendo que hay algunas relaciones, ¿cierto?, que no se están dando de la manera que esperaríamos. Ya, quizás no hay un trato tan cordial, quizás estamos viendo que alguien tomó el liderazgo de un grupo, pero de mala manera, ya, porque hay muy buenos líderes y también hay malos líderes. Ya, tenemos algunos líderes que van a ser sumamente beneficiosos para nuestro equipo de trabajo, ya que nuestros niños, nuestros jóvenes, con ese líder, ¿cierto? Se van a organizar mucho mejor, va a oír las opiniones de todos y las va a centrar, ¿cierto? Y las va a concretar. Pero por otro lado, tenemos a estos líderes que van a querer tomar el control de este trabajo que estamos haciendo. Soy el dueño de la verdad absoluta, no me gustó tu idea y te lo voy a decir de frente de una manera no tan cordial, ¿ya? Voy a ignorar lo que tú me estás diciendo porque mi opinión es más importante. No voy a escuchar tanto tu opinión. A ver, dime tú qué opinas. Ya le voy y le pregunto al otro. Ya, eso sería un mal líder, un pésimo líder en realidad, ¿cierto? Porque al final va a hacer que nuestros compañeros, ¿cierto? Va a provocar que dentro del mismo grupo, ¿cierto? Hayan divisiones. Entonces, todos esos procesos van dentro de lo que es evaluación formativa. ¿Ya? No solamente el producto final es lo que se evalúa, sino todas las formas en que nosotros trabajamos para llegar hasta allá. Si no fue bien en esa prueba, fue porque lo hicieron de esta forma o hubo una dificultad o un quiebre, ¿cierto?, en alguno de los participantes en este momento. Ya, entonces, ¿cierto? Si hubo un quiebre, ya, vamos a tratar de remediarlo antes de llegar a ese producto final. Y también voy a tener ese antecedente de que está ocurriendo tal situación, ya, sea la que sea. Ya, entonces, esto claramente, el tener una mirada mucho más abierta, tener diferentes parámetros de control, podríamos decirlo, de todo lo que va ocurriendo dentro de lo que es un trabajo como tal, por ejemplo poniendo esto del trabajo en grupo, ya nos va a ayudar mucho más a ir ajustando lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, proporcionando apoyos en el momento preciso. Ya, así nos vamos asegurando de que cada uno de estos participantes, ya como el ejemplo, reciba una orientación necesaria y el apoyo adecuado en el momento en que lo necesite, ya tanto para la parte académica como la parte que ya es personal, ya, o sus factores socioemocionales también pueden estar implicados, ya,
Ya, esto cierto nos va a ir ayudando, si bien estamos desarrollando un trabajo grupal, ya se tiene que tener un enfoque que sea mucho más individualizado, ¿ya? Y para eso también se promueve que nosotros vayamos viendo el avance de cada uno de nuestros niños por separado, ¿ya? Entonces, bueno, otro ejemplo de o lo que sería una evaluación formativa sería, ¿cierto? Si tenemos a un estudiante con autismo que, por ejemplo, tiene dificultades en expresar sus ideas de forma escrita, ¿ya? Y nosotros estamos trabajando todo por escrito. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Yo me doy cuenta en el día a día. Estoy viendo que este grupo de trabajo, ¿cierto? Está teniendo muchas dificultades porque tenemos a nuestro compañero con autismo, ¿cierto? Que no puede realizar su parte de manera escrita. Entonces, ¿qué hace? Ya nuestro compañero entrega la información, por ejemplo, si lo están sacando de internet, lo copia en un Word, se lo envía a los compañeros lo editan, ¿ya? Pero, ¿qué sucede? Si yo me di cuenta de esa necesidad dentro de ese grupo, ya puedo cambiar la modalidad en que me estén entregando la información. Ya lo podemos hacer de otra manera, podemos llegar a un acuerdo. Ya, yo veo que aquí hay dificultad, ¿cierto? Nos estamos atrasando porque tenemos a nuestro compañero que está entregándonos la información, tiene mucha dificultad para lo que es la redacción de los textos como tal. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos facilita más la entrega de información? Ya, para mi compañero quizás se le hace más fácil decirlo, ¿ya? O presentarlo a través de imágenes. Ya, entonces le podemos dar la posibilidad a este grupo de que nos vaya presentando sus avances mediante imágenes y podemos hacer videos. Si al grupo le agrada, podemos hacerlo, ¿ya? Y si alguien más, si otro grupo quiere tomar esta misma opción, también la dejamos abierta si alguien más lo necesita, ¿ya? Pero la idea, ¿cierto?, es no dejar, no hacer que nuestro estudiante deje de participar o que el grupo, ¿cierto?, asuma gran parte de esta responsabilidad porque nosotros, ¿cierto?, le entregamos una forma en que tenían que entregarnos la información y hasta ahí, ¿cierto?, llegaron nuestras adecuaciones, no hubo más que eso. Ya, tanto los asistentes de aula como los inspectores pueden colaborar, ¿cierto?, en lo que es esta evaluación formativa. Ya, por un lado, los asistentes de aula, ¿cierto?, son claves para lo que es este proceso de evaluación que sea formativa, ¿ya? Porque pueden, ¿cierto?, observar de manera más continua a los estudiantes, ¿ya? No van a ver, en el caso de los docentes, por ejemplo, o personas del equipo PIE, a menos que tengamos estos docentes, ¿cierto?, que son generalistas, que están los primeros años, ¿cierto?, la mayor parte del tiempo con sus estudiantes, ellos los conocen muy bien, pero en otros casos no tenemos esa opción. O tenemos profesionales del equipo PIE, ¿cierto?, que van a estar en algunas horas solamente y en las otras horas van a ir rotando. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Los asistentes de aula pasan mucho tiempo con nuestros estudiantes. Entonces, como yo paso mucho tiempo, ¿cierto? Soy la persona que tiene más acceso a evidenciar el desempeño y comportamiento de nuestros estudiantes, ¿cierto? Y puedo proporcionar mucha información tanto a los docentes como al equipo PIE, a todas las personas, ¿cierto?, que se desempeñan con nuestros niños. Si yo estoy viendo que hay dificultades, hay conflicto en estos grupos, ¿cierto? Tengo la opción de irlo documentando y irlo comentando posteriormente con el resto del equipo. Ya, ¿qué podemos hacer? Ya vamos a hacer una reestructuración del grupo, ya no hay otra opción. Ya, no, vamos a conversar con ellos, ya podemos tomar acciones. También, ¿cierto? Si yo paso gran parte de las horas y conozco ya a mi estudiante, voy a estar mucho más cerca de ellos, ¿cierto? Voy a poder también entregar una retroalimentación que sea mucho más personalizada y que sea de manera mucho más inmediata, ya ayudando también a nuestros pequeños a fortalecer habilidades. Si tenemos, en el caso de los niños más pequeños, tenemos dificultades para expresar nuestras opiniones,
¿ya? Si nosotros estamos ahí, ¿ya? Y nuestro pequeño nos tiene confianza, ¿ya? Puede ser que nosotros le podamos ayudar, ¿cierto?, a comunicarnos también dentro de este grupo, ¿ya? A generar ese primer acercamiento en el caso de que sean grupos de estudiantes que primera vez que trabajan juntos o no tenemos mucha confianza con este estudiante, porque yo siempre me junto más con el otro grupo, ¿ya? También como asistente, ¿cierto? Voy a tener esta opción, ¿cierto? De ir apoyando con todas las actividades y los materiales, ¿ya? Voy a asegurarme de que finalmente el entorno sea mucho más accesible para mis estudiantes. Así estamos, tenemos ciertas adaptaciones, que ya lo había comentado en la clase anterior, ciertas adaptaciones, yo siempre las voy a estar facilitando. Yo siempre voy a estar al tanto de lo que necesitan mis estudiantes. ¿Por qué? Porque ya los conozco, ¿cierto? Y conozco todas las pautas con las que está trabajando cierta persona, ¿cierto? Por ejemplo, alguien del equipo PIE generó adaptaciones para mi estudiante, ¿ya? Y me enseñó a mí a cómo poder apoyar, ¿cierto?, en el aula para que mis estudiantes la sigan utilizando. Ya, yo voy a saber graduarlo, voy a saber si efectivamente esto está funcionando bien o si hay que realizar quizás algún cambio, no está funcionando tan bien el tablero que me entregaron para poder ocuparlo en el aula. Ya no está funcionando tan bien. Ya yo voy a ser la primera persona que me voy a dar cuenta quizás, porque voy a estar ahí. ¿Cierto? Voy a estar en el día a día, no solamente en un horario específico. Ya, también en el caso de que mis estudiantes tengan algún tipo de apoyo en la comunicación, ¿cierto? Yo puedo ir reforzando como asistente el uso de estos, por ejemplo, los pictogramas. Ya, yo también puedo ser la primera persona en darme cuenta de que me está faltando algún elemento en esos pictogramas, ya, que quizás requiero aumentar, ¿cierto?, la cantidad de imágenes que tengo, ya quizás me estoy quedando corta de conceptos cuando yo quiero comunicarme y la persona que más se comunica conmigo, ¿cierto?, es el asistente que está conmigo o el asistente que está conmigo en el aula porque me conoce, ya sabe lo que yo quiero, ya, y me cuesta expresarlo porque necesito quizás alguna cosa que es nueva, ya que ahora la llevo al colegio y no la tengo. Ya quizás quiero solicitar eso o quizás en este momento me faltaron algunas herramientas dentro de mi tablero de comunicación. Ya. Sobre los inspectores de aula, también va a ser una labor mucho más allá de lo administrativo y de la supervisión. Ya también hay un aspecto importante a considerar en lo que es la promoción de un entorno que sea mucho más inclusivo. Ya. Si bien la escuela está promoviendo la inclusión y el bienestar emocional de los estudiantes, ya, también nosotros sabemos que tenemos algunos estudiantes con ciertas características que pueden dificultar esta participación, ¿cierto?, en el entorno. ¿Ya? Por ejemplo, un inspector o una inspectora podría observar en un momento que estamos en el recreo, ya, podría darse cuenta que uno de nuestros estudiantes, ¿cierto?, se siente con autismo, por ejemplo, se siente muy abrumado en este momento y tiene dificultades para regular sus emociones estando en el espacio de recreo. Ya, entonces, ¿cierto?, la labor de este inspector es también apoyar a o inspectora, apoyar, ¿cierto?, a nuestro niño, ya, a buscar el apoyo de la persona que esté a cargo, ¿ya? O yo mismo, ¿cierto? Tener las estrategias para saber dónde guiarle en ese momento, ¿ya? Yo también tengo las bases para poder atender alguna situación, ¿cierto? De este tipo, ¿ya? Yo también puedo acompañar a mi estudiante a un espacio más tranquilo o, ¿cierto?, acercarme a la persona que tenga ese contacto. Yo también voy a favorecer el proceso de inclusión, ¿cierto?, desde mi postura. No solamente, ¿cierto?, no voy a estar separado de los estudiantes en ningún caso, ¿ya? Si bien no voy a estar en el aula como tal, ya todo el resto de los espacios también van a estar a cargo mío, ¿ya? Y también, ¿cierto? Tengo también muchos antecedentes de lo que son las relaciones interpersonales de mi estudiante. Ya, yo voy a ser la persona que me van a reportar si algo ocurre dentro del aula, ya, al igual que en el caso de asistentes de aula.
Ya, yo voy a estar al tanto de qué está ocurriendo. Yo sé que hubo un conflicto en este curso de este pequeño y este pequeño. Ya, yo también pude ir documentando todas esas situaciones y también entregando estos reportes, ¿cierto? Que van a servir finalmente para realizar esta evaluación formativa que contempla no solo lo académico, como le decía, sino que abarca todos los aspectos ligados al proceso de educación como tal, aspectos emocionales, ya, sociales. Este enfoque colaborativo y adaptativo asegura que todos los estudiantes tengan la oportunidad de participar y aprender en un ambiente inclusivo y mucho más respetuoso. Entonces, continuando con este enfoque, ya, se busca que dentro de la escuela inclusiva exista un equipo de profesionales variados, ¿cierto? Donde coexistan personas especialistas de otras disciplinas, junto con docentes también, ya que trabajen al unísono, ¿ya? Y ofrecen al estudiante los apoyos específicos que necesita en el abordaje y tratamiento particular que precise. Si imaginamos un ideal, ¿cierto? De lo que sería la educación inclusiva, un ideal sería que en una escuela no solo los docentes trabajan con los estudiantes, ¿ya? Sino que se trabaje de manera cooperativa con otros profesionales, como psicólogos, ¿cierto? Como asistentes, como fonoaudiólogos, ya todo se va haciendo de manera conjunta. Ya, en la mayoría de los establecimientos eso es lo que se busca y eso es lo que está establecido también legalmente, ¿ya? Pero muchas veces ocurre, ya que en algunos lugares, que si algo no está especificado por la ley, ya, yo no estoy obligada a cumplir. Si yo como docente tengo a mi curso, ¿cierto? Y también tenemos un equipo PIE, también tenemos asistentes, em, tenemos inspectores, ¿cierto? Tenemos educadores, tenemos muchas personas dentro de nuestro colegio, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo como docente solamente voy, hago mi clase, después me voy, me desentiendo, ¿cierto? De todas las otras cosas que están pasando. Ya no estaría cumpliendo, ¿cierto? Con finalmente trabajar al unísono con mis demás compañeros. Yo sé que hay un estudiante que se sienta atrás, ¿cierto? Que se llama tanto. Yo sé que este estudiante trabaja con el equipo PIE, porque he visto a las personas del equipo PIE trabajando con este pequeño, pero no estoy al tanto de cuáles son las necesidades que tiene mi estudiante, ¿ya? ¿Por qué? Porque la persona del equipo PIE se encarga de eso y la tía tanto, también, ¿cierto? La acompaña durante las clases, ¿ya? Yo así hago mi clase tranquila, ¿ya? Eso está súper mal, ¿ya? No debiese ocurrir eso ya en este momento, pero aún existe. ¿Ya? Pero como no está, ¿cierto?, regulado por ley esta vinculación entre todos los docentes, en algunos aspectos sí está regulado, pero en otros no, también puede pasar que tengamos algunos docentes que finalmente no estén apoyando tanto el trabajo colaborativo con otros, a menos que, ¿cierto?, sean aspectos obligatorios. Ya. Pero entonces, em, tenemos que, si se trabajase al unísono, por ejemplo, si trabajase colaborativamente, podríamos tener, por ejemplo, un niño que tiene dificultades para leer, ¿ya? Tendríamos que él o la docente o asistente trabaja con este pequeño en clases, mientras que su fonoaudiólogo, ¿cierto?, del colegio le ayuda a mejorar la pronunciación, ¿ya? Y por otro lado tenemos al psicólogo o psicóloga que le va a brindar apoyo emocional, ¿cierto? Porque quizás los otros pequeños lo molestan en clases, ¿ya? Y todos estamos al tanto de lo que está ocurriendo. ¿Ya? Yo como docente, ¿cierto? Voy a estar apoyando las habilidades de lectoescritura, pero voy a estar al tanto de lo que también está haciendo él o la fonoaudióloga, ¿ya? Y sé también que estamos trabajando con psicólogos porque
hay unos pequeños que se están burlando de su compañero, de la forma en que lee. Ya, y como es un tema muy sensible, yo, ¿cierto? Como docente tengo que estar al tanto de lo que está ocurriendo, de lo que está trabajando también mi compañero. Ya, yo voy a estar mucho más pendiente de lo que esté ocurriendo, ¿cierto? Si vuelve a suceder alguna otra situación de conflicto, ya yo voy a estar al tanto de la persona que está conmigo en el aula en ese momento, lo vamos a comentar previamente, ¿cierto? Sabemos que hay un conflicto, ya, entonces cuando hagamos la actividad en grupo, ya vamos a tratar, ¿cierto?, de no tocar ese tema. Ya va a haber un taller específico donde vamos a trabajar, ¿cierto? Pero lo vamos a hacer entre todos, sin señalar a nadie, ¿cierto? No vamos a decir, ¿cierto? Ah, por lo que pasó con esta persona y esta persona, ya eso no se debe hacer. Ya nunca señalamos a alguien. Haya ocurrido algo, nunca nadie va a ser el ejemplo de algo negativo, ¿ya? Eso es importante y creo que no lo había comentado. Si ocurre algún conflicto dentro de dos estudiantes, o tres, ya, o grupos, nosotros nunca vamos a decir, ah, ya, Pedro y Ana no se pueden trabajar en el mismo grupo, ya van a trabajar separados, ustedes saben, ya, eso no está bien, ya. Entonces, si sabemos que existe este conflicto internamente con nuestro grupo de trabajo, lo conversamos, ¿cierto? Yo que voy a estar en el aula toda la semana, me va a tocar apoyar este curso en la mañana, así que y me va a tocar trabajar con la docente de historia, con la docente de lenguaje y la de matemáticas. Ya en los primeros 3 días vamos a trabajar así. Estamos de acuerdo. Ya sabemos que, ¿cierto? Lo que conversamos también con él o la psicóloga, sabemos que están comenzando, ¿cierto?, con el tema del bullying, con nuestro estudiante. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ya, cuando nos toquen las actividades grupales, sabemos que ciertos estudiantes, ¿cierto?, no pueden quedar en el mismo grupo. Ya, también sabemos que el tema es muy delicado, ya, que es algo que está trabajando otro equipo, así que no vamos a tocar la temática ahora. Ya sabemos que también va a haber un espacio donde sí vamos a conversar de eso, ya, pero vamos a estar con apoyo de personal especializado para poder hacer ese taller, ya, y no lo vamos a hacer nombrando la situación que ocurrió. Esa situación ya no se va a comentar en clase, ya, para que también los otros pequeños bajen un poquito, ¿cierto? Bajen un poquito la expectativa de esta situación, ya. Entonces, ¿cierto? Esta coordinación debe ser entre todos, ¿cierto? Estos participantes. La educación inclusiva, ¿cierto? Implica que todos los estudiantes de una determinada comunidad aprendan juntos, independiente de su origen, condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan cualquier problema en el aprendizaje o cualquier situación de discapacidad. Ya, la escuela inclusiva asegura que todos los miembros de una comunidad educativa finalmente compartan el mismo espacio de aprendizaje, sin excluir a nadie por la razón que fuese. ¿Ya? Todos tenemos esta oportunidad de convivir en este espacio en conjunto. Ya, sobre los cambios en las actitudes y las prácticas educativas, tenemos diferentes premisas. ¿Ya? Para las personas que se incorporaron, que ahora me percaté que había muchas más personas, ¿ya? Bueno, darles la bienvenida y nos encontramos en nuestra séptima clase. ¿Ya? Para que igual lo tengan, estén al tanto, ¿cierto? Estamos en la séptima clase. Ya, entonces, de acuerdo a lo anterior, denme un segundito. Denme un segundo. Me habían llegado muchas notificaciones. Entonces, tenemos diferentes, sobre los cambios, ¿cierto?, en la actitud de las prácticas educativas, tenemos diferentes premisas. La primera de ellas es la valoración de la diversidad como un elemento que enriquece el desarrollo personal y social. Y tenemos que esta condición, la condición más importante para el desarrollo de una educación inclusiva, en que la sociedad en general y la comunidad educativa en particular tengan una actitud de aceptación, respeto y valoración de las diferencias. ¿Ya? Es importante ver la diversidad, ¿cierto?, como algo que finalmente va a va a enriquecernos a todos, todos los integrantes de esta comunidad educativa, ya tanto en lo personal como en lo social. ¿Ya? Para que la educación inclusiva funcione bien,
la sociedad y las escuelas son las que deben aceptar, respetar y valorar las diferencias que tenga cada uno de nosotros. Ya, y a raíz de esta valoración de la diversidad como un elemento que enriquece el desarrollo personal y social, es que tengo una pequeña actividad. ¿Ya? La actividad consiste en que tenemos tres ejemplos de situaciones que se pueden dar, ¿cierto?, en un establecimiento y de acuerdo al concepto que acabamos de ver y también lo que hemos visto en clases anteriores. Ya esto no es algo nuevo, ya simplemente que acá está más acotado a un concepto. Tenemos cuál de todos estos ejemplos refleja correctamente la valoración de la diversidad. Voy a volver un poquito atrás. Para ver esos ejemplos les voy a dar unos minutitos. Así que no se preocupen, lo van a poder leer. Ya tenemos que la valoración de la diversidad, ¿cierto? Como un elemento que enriquece el desarrollo personal y social, es la condición más importante para el desarrollo de la educación inclusiva y la sociedad en general. Ya nosotros valoramos lo diverso, ya todos somos diversos, ¿cierto? Y finalmente, ¿cuál de todos estos ejemplos cumpliría con este concepto de valoración de la diversidad? Ya les voy a dar unos minutitos para que lo revisen, ¿ya? Para que lo lean y vamos a tener ya 3 minutitos para leerlo y después me dicen cuál de todos estos corresponde, ¿cierto?, a la valoración de la diversidad. Voy a poner micro, ya ahí para que lo lean. Ya voy a quedarme por aquí. Fabiola aparece unas rayitas de su cursor. Fabiola aparecen rayitas de su puntero. Profe, me conecté recién, pero no sé por qué me sale eso. Fabiola, ya no se preocupe, ya no aparece, Ah, ya ya, no se ya, preocupe. ok. Gracias, profe. Estamos con el tiempo.
De acuerdo a la lectura, ¿cierto?, que realizaron, ¿alguien quiere responder cuál sería el ejemplo que refleja correctamente la valoración de la diversidad? ¿Alguien por ahí voluntariamente? ¿O nombramos a alguien? ¿Alguien por ahí quiere responder? Si quiere por chat, ya aquí tenemos una respuesta. ¿Alguien más nos quiere comentar por qué? Sería ¿Cuál la sería segunda, profesora, la de la la clase de segunda? arte, Ya, súper ya bien. que Por todos acá, pueden expresarse de distintas formas, porque a lo mejor alguno es bueno con la plasticina, otro es bueno recortando, otro es bueno dibujando, pero al final todos logran hacer su trabajo en la ujú, misma forma, ya, respetando sus tiempos y su desarrollo, y además pueden aprovechar y los compañeros aprender también. Mm, perfecto. No Súper así bien, como en la clase de educación física, y igual le exigen que todos tienen que terminar. Pero no sé, alguno correcto, no es bueno para correr o no es bueno para hacer flexiones, no va a lograr terminarlo en el tiempo y ya no estaríamos logrando bien la diversidad, así como correcto. también la número uno. Perfecto. Perfecto, Susana. Súper bien. Muchas gracias por tu comentario. Jessica también nos dice, la 2 sería la correcta. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna respuesta diferente o nos quedamos con la 2? Ya, nos quedamos con la 2, nos quedamos con la 2. Ya. Susana, bueno, Susana nos complementó súper bien, ¿cierto? Lo que es la respuesta correcta, ¿cierto? A lo que es la valoración de la diversidad. La número 2, ¿cierto? La que aparece acá más verdecita, ya nos dice que en una clase de arte los estudiantes tienen la libertad de elegir los materiales y técnicas que prefieran utilizar. Al final, ¿cierto? Cada obra resulta única y los compañeros comparten sus enfoques diferentes, aprendiendo unos de otros nuevas formas de expresarse, ¿cierto? Ya, en este caso, ¿cierto? Cada uno tiene la oportunidad de mostrar las diferentes habilidades, ¿cierto? En lo que es el arte. Si yo puedo escoger los materiales de manera libre, puedo utilizar las técnicas que a mí se me hagan más sencillas o que para mí, ¿cierto? Sean más enriquecedoras, yo se las voy a mostrar a mis compañeros. ¿Ya? Se va a respetar mi elección y capacidad que yo tenga, ¿ya? Finalmente, ¿cierto? Se va a valorar la diferencia que yo tenga con mi compañero, ¿ya? Mi compañero quizás va a elegir, va a decir, no, yo no voy a utilizar ninguno de estos materiales, yo quiero utilizar unas florcitas que encontré por allá y voy a ocupar la témpera. Me gustaría hacer algo como más natural, con relieve. Ya, yo, ¿cierto? Pucha, a mí me gustaría recortar un poquito. Ya, yo voy a recortar y voy a poner unas flores y lo voy a hacer nacer de toda mi creatividad. Ya, yo tengo más dificultades con la parte como más imaginativa. Ya, entonces yo voy a pintar algo, pero voy a sacar un ejemplo que tengo de otra imagen. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? De la manera más libre que lo voy a expresar y se va a respetar, ¿cierto? De eso nos habla justamente esta valoración de la diversidad. Y vemos el resultado final, ¿cierto? Van a ser muy distintos todos los proyectos de arte. ¿Ya? Yo dibujé, yo pegué, yo utilicé una imagen de base, pero lo hice con esta técnica que a mí me enseñaron y que me gusta mucho. ¿Ya? Y terminamos, ¿cierto? Eh, exponiendo una actividad que finalmente resultó sumamente gratificante para todos los participantes, ¿ya? También, ¿cierto? En ningún momento se me frenó con lo que yo deseaba realizar y mis propias características también se ajustaron a ese trabajo, ¿cierto? Porque finalmente no había un estándar que yo debía cumplir. El ejemplo número 1, el que está en amarillo, ¿cierto? Nos dice que en un proyecto escolar los estudiantes trabajan en grupos para investigar un tema. Todos deben seguir el mismo esquema y realizar la presentación de la misma manera. El profesor no permite a que los grupos propongan ideas alternativas para la presentación del proyecto.
¿ya? Cero inclusivo, ¿cierto? Si lo vemos de esa forma, el menos inclusivo sería el número uno. ¿Por qué? Porque no vamos a tener no se va a considerar ninguna variación de la diversidad. Todos, al contrario, nos vamos a tener que ajustar, ¿cierto?, a esta temática que nos entregó el profesor, ¿cierto? Nos entregó este tema, nos dijo que teníamos que hacer la presentación de esta manera y nosotros tenemos cero opción de quizás, profesor, y podemos incorporar un video, podemos incorporar imágenes. ¿Qué nos va a decir el profesor? No es posible. Hay que limitarse a lo que aparece en la instrucción. Ya, eso claramente va totalmente en contra de lo que es la valoración a la diversidad. Finalmente, yo tengo que ajustarme a ese modelo de trabajo. El número 3 también podía ser confundido también un poquito con lo que era la respuesta correcta, porque durante una actividad de educación física los estudiantes participan en diferentes estaciones con diversos ejercicios. ¿Ya? Hasta ahí, ¿cierto? Vamos bien. Aunque cada nivel aunque cada estación, perdón, tiene un nivel de dificultad que es variable, ya no estoy obligado, ¿cierto?, a exigirme las 100 flexiones, ya todos los estudiantes deben completar las estaciones en el mismo tiempo, ya, sin ofrecer ajustes para aquellos que necesiten más apoyo o tengan diferentes habilidades físicas. Si bien considera una parte de lo diversos que podemos ser en la primera parte, ¿cierto? Porque hay diferentes estaciones, ¿ya? Yo puedo hacer ejercicio en la primera o en la segunda, ¿ya? Pero cada estación también tiene un nivel de dificultad que es variable, ¿ya? Puede ser más difícil en la estación número uno, puede ser un poquito más fácil la número dos, dependiendo de mi condición física y dependiendo de mis características, claramente, porque si son tan variados, algunos van a ser ejercicios que quizás voy a tener que estar mucho rato haciendo cierta actividad, en otros no voy a tener tanto, ¿ya? Pero, sin embargo, todos deben completar todas las estaciones, ¿ya? Entonces, en esa parte ya deja de considerar, ¿cierto?, mis características propias. Ya, estoy obligado igual a completar, pasar por todas las estaciones y también, ¿cierto?, no se me entrega ningún apoyo. ¿Ya? Y también tengo que hacerlo en el mismo tiempo de los demás. Finalmente, no hay ninguna adecuación en ese ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? La correcta en este caso sería la número 2, como nos comentaba. Así que súper bien. Ya. Por otro lado, sobre esta valoración de la diversidad como un elemento enriquecedor del desarrollo personal y social, tenemos que la frase de que es fundamental desarrollar una intensa actividad de información y sensibilización en que los medios de comunicación social pueden jugar un rol fundamental. Esto hace referencia a que para lograr, ¿cierto?, una verdadera educación inclusiva, además de todas las políticas escolares que se puedan implementar, ¿cierto? Si hay una ley específica y en mi colegio se está contemplando esa ley, ya por ese lado, súper bien, vamos bien encaminados. Pero además se necesita un cambio en la mentalidad social, ¿ya? Este proceso de la inclusión no es algo que nació un día y, ¿cierto?, pasó un año y ya todos estábamos comprometidos con la inclusión. No es así, lamentablemente. Ya no es algo tan fácil. Hay que cambiar, ¿cierto?, la mentalidad social como tal. Para ello va a ser crucial entregar información y sensibilizar a la población sobre la importancia de la inclusión. ¿Ya? Los medios de comunicación claramente pueden jugar un rol sumamente importante para cambiar esta percepción que se tiene o reducir estigmas. Por ejemplo, si hablamos de personas que tienen alguna necesidad educativa especial o alguna discapacidad. Ya, por ejemplo, los medios pueden presentar historias inspiradoras de estudiantes que han superado barreras de apoyo, ¿cierto? Visibilizando también las experiencias de la familia y de los docentes comprometidos, ¿cierto? Comprometidos con esta obra de diversificación. ¿Ya? Pero en la realidad, ¿cierto? Como un colegio
por ejemplo, pensando también en nuestro rol, ya también podemos crear actividades de sensibilización, ¿cierto? Podemos apoyar, ¿cierto?, la creación de estas actividades de sensibilización dentro del aula. Ya podemos crear campañas que sean internas, ya coordinar, ¿cierto?, la creación de algún tipo de video, publicación en redes sociales, ya con testimonios de estudiantes, docentes, familias que quieran sumarse a la importancia, ¿cierto?, de la inclusión. Ya, siempre que se hable de video y todo esto, ¿cierto? Siempre cuando tengamos el consentimiento, ¿cierto? Podemos organizarlo dentro del mismo colegio y nosotros recopilar algún testimonio, ¿cierto? De alguna familia que quiera aportarnos, ¿cierto? Para la creación de este tipo de elementos. Ya, ya, todo lo que son implementar ese tipo de estrategias, ya hablar, por ejemplo, el pedir que una persona con alguna discapacidad, ¿cierto? Nos entregue alguna información al respecto de cómo ha sido su proceso educativo, por ejemplo, o laboral en este momento, ya no es entregando una mirada de que todo me fue muy difícil. Ya hay que siempre hablar de las fortalezas del ser yo como persona, ya enfatizar también en los logros que haya tenido, en los intereses, en las pasiones, en cómo yo, ¿cierto? Que quizás tuve muchas dificultades en mi educación, ya por la discapacidad que tengo, ya si alguien nos va a entregar algún aporte, ¿cierto? Para esta sensibilización, ya que sea algo como em, yo tuve dificultades cuando era más pequeña, ¿cierto? Pero yo siempre fui una persona muy entusiasta, ¿ya? Me costaba hacer amigos también porque yo siempre quise jugar, ¿cierto? Igual que ellos, ya me gustaba mucho el deporte, pero nunca lo hacía. Ya no tenía la posibilidad de hacerlo porque en el colegio donde estaba, ¿cierto? Me cuidaban mucho, pero no podía hacer deporte. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó después, cierto? Ya, el que la persona, cierto, que nos vaya a entregar algún testimonio, sea alguien que nos diga que finalmente no está en ella, cierto, el tema de las barreras. Finalmente las barreras las entrega el mismo contexto. ¿Ya? ¿Qué pasó después, cierto? Después, cierto, yo continué mis estudios, ya, y me di cuenta que existían los deportes adaptados. Donde yo estudiaba, ya, habían talleres para realizar deportes adaptados. Ya, yo fui muy feliz, ¿cierto?, en poder jugar voleibol, ¿cierto?, estando en silla de ruedas. Es maravilloso, ya, una actividad que me llena de alegría, lo practico tantas veces a la semana, ya desde ahí hice muchos amigos, ya. Entonces es mostrar como un todo, ya no solamente enfatizar en las dificultades que tengo o que tuve en el pasado, sino que si yo estoy hablando de sensibilización, estamos hablando de todo un yo, a todas mis características, los roles que cumplía antes, los roles que cumplo ahora, ya quizás ahora yo estudié en este colegio, ya en ese momento me ayudaron mucho en este colegio, ya aprendí muchas cosas y ahora que ya soy adulta, ¿cierto? Yo trabajo, soy mamá, ya contar también pero aún, ¿cierto? Tengo dificultad en esta área, pero ya desde ahí tratar de tomar ese tipo de historias que finalmente nos va mostrando que no es, si hablamos de una persona que tenga alguna situación de discapacidad, no es el ayudar a la persona, ¿ya? Sino que finalmente nos demos cuenta de que el entorno es el que está dificultando la participación de la persona en ciertos momentos. Ya, vamos a llegar hasta aquí en este momento. Ya nos vamos a tomar 15 minutitos de break. Ya, 15 minutitos y volvemos. Vamos y volvemos. Vamos a pausar el video.
Ya estamos de vuelta, y comenzamos de inmediato. Ay, ya, ahí sí. Ya, para quienes se integraron después, estamos viendo el módulo 7, ya, prácticas docentes inclusivas y evaluación formativa para el aprendizaje de todos, ya, y nos encontramos, ¿cierto?, en nuestra penúltima clase. Hola, Peña me aparece por acá. Entonces, ya el próximo jueves tendríamos nuestra última clase en este módulo. Ya, yo sé que este módulo es extenso, ya, pero a la vez se pasó muy rápido. Así que nos quedaría una última clase y posteriormente ya vendrían las evaluaciones, ¿cierto? Las evaluaciones atrasadas, ustedes ya saben más o menos cómo es ese proceso. Ya, ay, hola Yesenia. Entonces, eso igual los voy a comunicar ya el día jueves. Se comunica todo eso que es el proceso final de este módulo. Y ahí, como ustedes saben, se les va informando después en el transcurso de los días qué es lo que continúa, ya que el proceso que viene a continuación. Ya, entonces, dándole la bienvenida también a quienes se están integrando, nos encontramos en este módulo 7, ya nos queda poquito, así que vamos para allá. Mm, Eso, las prácticas docentes inclusivas y evaluación formativa para el aprendizaje de todos, ¿cierto? Nos quedamos acá. Ya nos quedamos, ¿cierto?, en los cambios en las actitudes y prácticas educativas. Nos quedamos, ¿cierto?, en estos principios, que uno de ellos es la valoración de la diversidad como un elemento que enriquece el desarrollo personal y social. Ya, y también, ¿cierto? Por otro lado, tenemos que un currículum amplio y flexible es una condición fundamental para responder a esta diversidad que nos vamos a encontrar, ¿cierto? En esta comunidad educativa. Ya, entonces, este currículum amplio y flexible, que es fundamental para responder a la diversidad, ya que permite tomar decisiones ajustadas a las diferentes realidades sociales, culturales e individuales. Pero la respuesta a la diversidad implica además de un currículum amplio y equilibrado en cuanto al tipo de capacidades y contenidos que contempla. Ya, un currículum amplio y flexible significa que, por un lado, los contenidos y las actividades que se van a realizar em, se van a adaptar para responder a las necesidades y las características de cada uno de nuestros estudiantes. Ya, esto incluye no solo conocimientos teóricos, ya no solamente la parte teórica es la que se puede ajustar en un currículum. Si bien estamos hablando de un currículum como tal, ¿cierto? De las asignaturas, ya, también se deben incluir los aspectos, por ejemplo, de las habilidades sociales, de habilidades emocionales, ya para que finalmente todos, sin importar las diferencias que tengamos, dificultades que tengamos, necesidades de apoyo que tengamos, podamos aprender en conjunto y también vayamos desarrollándonos en los diferentes aspectos. No somos solamente teoría, ¿cierto? No somos solamente las asignaturas, no somos solamente personas que nos grabemos los contenidos y con eso, ¿cierto?, nuestra vida está resuelta. Si bien es una parte importante, ¿cierto?, comprender las asignaturas, ya tener buenas calificaciones para algunos también es una parte importante, pero también hay otros aspectos que se consideran dentro de este currículum de la escuela inclusiva, como les decía, la parte emocional, la parte social, ¿cierto? Yo estoy compartiendo con los demás. Tengo dificultades para poder hacer amigos, quizás eso mismo puede estar dificultando que yo participe, ¿cierto?, en lo que son los talleres que realizamos en el colegio. Quizás a mí me interesa participar en algún taller extraescolar, pero me da mucho, me da mucha ansiedad el acercarme a las otras personas, ¿ya? En ese caso, ¿cierto? Yo voy a preferir no participar en ese taller, ¿ya? Pero si a mí se me diera la oportunidad de participar, ¿cierto? Con los ajustes necesarios, ya quizás no llevándome a trabajar con un grupo grande, a practicar ese deporte, ya quizás yo sí pudiese empezar a participar, ¿ya?
se me daría la oportunidad de mostrar, ¿cierto?, las capacidades que yo tengo y desarrollarlas también, si se realizan esto bajo. Ya, este currículum inclusivo, ¿cierto?, contempla todas las adaptaciones en cuanto a contenido, ¿cierto?, métodos de enseñanza, formas de evaluación también, para que finalmente que todos los estudiantes puedan mostrarnos todas sus habilidades, ya sin importar las necesidades que tengan y que puedan participar. Eso es lo más importante. Ya, desarrollar también aspectos socioemocionales, trabajar también los valores que tengamos cada uno de nosotros, inculcarlos también con los demás, ya, involucrar también al resto de la comunidad educativa. Nuestro currículum también contempla la participación de otros actores dentro de la comunidad educativa. Ya yo solo, ¿cierto? Como estudiante no estoy trabajando la inclusión. Yo solo profesor no estoy trabajando la inclusión. Ya yo estoy trabajando con los demás integrantes del equipo. También estoy trabajando con los pequeños, ¿cierto? De parte de ellos también tiene que haber, también hay un aporte. Y de parte de las familias igual. En América Latina, esto como aparece aquí, ay, no alcanzo, ahí. Ya, ahí sí. En América Latina se han realizado importantes avances en el diseño del currículum, ¿cierto? Que pueden ser beneficiosos para dar respuesta, ¿cierto?, a la diversidad. Ya esto no es algo que venga de ahora y que sea exclusivo de nuestro país. Ya en otros países, ¿cierto?, de América Latina también se trabajan los conceptos de inclusión. Ya, pero no en todos los países va a ser igual. No en todos los países ha tenido el mismo avance, no en todos los países se implementó en el mismo momento y hay ciertas políticas que se implementaron acá y acá no. Ya, y en algunas tuvieron buenos resultados y en otros no tanto. Ya, entonces, ¿cierto? Si bien se han realizado avances que son significativos en el diseño de este currículum, que puede ser beneficioso, ¿cierto?, para dar respuesta a la diversidad, todavía no se ha logrado que estos realmente modifiquen la práctica educativa. ¿Ya? Porque muchos docentes, ¿cierto?, que son las primeras personas que deberían estar, ¿cierto?, tomando el mando de estas estrategias inclusivas, aún, ¿cierto?, no lo han hecho o lo han hecho de una manera muy parcial. Ya, no, estos cambios no han tenido ese impacto significativo que se esperaba en la práctica educativa. Ya, muchos docentes aún, ¿cierto?, se encuentran lejos de poder llevar a cabo estas bases, ya, estas adecuaciones que se pueden realizar, las que acabamos de nombrar, ¿cierto? Porque no es algo que lo vaya a hacer quizás ese docente tiene el conocimiento de lo que sería, ¿cierto?, una educación inclusiva, pero quizás no tiene el apoyo, ¿cierto?, de los demás profesionales que le acompañan, o quizás, ¿cierto?, la falta de recursos en el lugar donde está también es un impedimento. Quizás tiene a todo el resto de la comunidad educativa en contra, ¿ya? O quizás no tiene la posibilidad, ¿cierto?, de capacitarse en la misma temática, ¿ya? Todavía hay bastantes diferencias entre un lugar geográfico y otro. Esto ya lo vimos. Ya. Entonces, para lograr, ¿cierto?, un enfoque que sea realmente inclusivo, ya, los enfoques, valga la redundancia, metodológicos y la pedagogía deben estar centrados en el estudiante, ¿ya? Y facilitar la diversificación y flexibilidad de la enseñanza, de modo que sea posible personalizar las experiencias de aprendizaje. Ya, la metodología de enseñanza y la pedagogía deben enfocarse, ¿cierto?, en facilitar la variedad, ¿ya? Y adaptar también la enseñanza. Esto permite que la experiencia de aprendizaje, ¿cierto?, sea mucho más personalizada y vaya atendiendo a las necesidades y características únicas de cada uno de nuestros niños. Ya, el punto central es cómo organizar las situaciones de aprendizaje de forma de que todos finalmente participen, sin perder de vista las necesidades y competencias también que tenga cada uno de nosotros. Ya, comenzar a implementarlo claramente no es algo simple, algo que podamos hacer de un momento a otro. Ya, lo esencial, ¿cierto?, es diseñar estas actividades que finalmente vayan a beneficiar a todos mis estudiantes. ¿Ya? Pero en el hacerlo, ¿cierto?
es sumamente desafiante. Uno de los mayores desafíos en América Latina es romper con la cultura homogeneizadora de las escuelas y la enseñanza que es transmisora y frontal, que considera a todos los alumnos como iguales, ¿cierto? Y que aprenden de la misma forma. En muchas escuelas de América Latina, ¿cierto? El sistema educativo sigue un ritmo, un patrón, ¿cierto? De entender que las clases, ¿cierto? Como tal, ¿cierto? Y que las clases pueden ser entregadas para todos de la misma forma, ya que finalmente son nuestros estudiantes quienes se adaptan, ¿cierto? A lo que yo estoy diciendo ahora. Ya no consideran que hay diferentes ritmos de aprendizaje, ¿cierto? Hay diferentes formas de aprender de cada uno de nuestros niños. Ya, entonces la enseñanza suele ser muy centrada en este profesor, ¿cierto? Que es una persona que finalmente impone respeto dentro del aula y entrega la información, ¿cierto? Y nuestros pequeños solamente absorben esos conocimientos, ¿ya? No existe tampoco mucha interacción con los estudiantes, sino que se ve más la figura de este docente que es quien es dueño de la verdad, ¿ya? Yo llego a mi sala, saludo, ¿cierto? Termino mi clase, ya me voy. Ya no existe este contacto, ¿cierto? Que es mucho más cercano, que es lo que sí busca la escuela inclusiva. Ya no solamente para los que sea realizado por los docentes, sino que también, ¿cierto?, sea realizado por los diferentes actores de la comunidad educativa, ya que no seamos tan lejanos a nuestros estudiantes. Finalmente se dan esas instancias para poder compartir mucho más. Ya, y eso también nos va ayudando a diversificar la enseñanza, porque si vamos a conocer más a nuestros estudiantes, vamos a saber, ¿cierto?, cuáles son las necesidades que vaya a tener cada uno. Y también, ¿cierto?, de qué forma podemos utilizar esas habilidades, ¿cierto?, para poder favorecer el aprendizaje de los demás. Ya. Respecto a los criterios y procedimientos flexibles de la evaluación y promoción, ya, en cuanto a lo que es promoción, ¿cierto? Se refiere a lo que es pasar de un curso a otro. Ya. Tenemos, ¿cierto? Desde la perspectiva, ya me faltó un pequeño conector, por si no aún no aparece así también en el documento, es desde la perspectiva de la educación inclusiva, el fin de la evaluación es identificar el tipo de ayudas y recursos que precisan, ¿cierto?, para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y desarrollo personal y social. Ya, en cuanto lo que se menciona como el fin de la evaluación, nos habla sobre la finalidad de la evaluación. Ya, quizás no se entienda mucho ese texto, está un poco extraño tipeado. Ya yo lo copié tal cual acá, pero parece que en el texto igual aparecía así. Ya, pero en esa partecita, hasta el punto donde dice social, ya hace alusión de que la finalidad de la evaluación, del evaluar, ¿cierto? En el contexto de educación inclusiva se refiere al proceso principal o al objetivo, ¿cierto?, de realizar evaluaciones. O sea, el propósito de realizar evaluaciones a mi estudiante, la finalidad de realizar evaluaciones a mi estudiante es identificar las necesidades específicas de cada uno de ellos para poder proporcionarles los apoyos y recursos necesarios que les van a ayudar a mejorar el proceso de aprendizaje, así como el desarrollo social, ¿cierto?, y personal. ¿Ya? Una evaluación aplicada a mis estudiantes no va a tener la finalidad solamente de medir cuánto aprendí de matemáticas. A eso se refiere. Sino que encontrar dónde están las dificultades. Ya, yo apliqué una prueba de matemática y mis estudiantes, ¿cierto?, están muy bajitos en esta parte del contenido como tal. Pero
también en esta evaluación, ya, yo puse un apartado, ¿cierto?, donde mis estudiantes también tenían que realizar una autoevaluación. O utilicé una actividad grupal, ¿cierto?, como la que aparecía adelante, ya que yo les puse una calificación por el producto final, pero dentro de lo que era el progreso de ese proyecto, yo también fui evaluando otros aspectos, como las relaciones que tenían los jóvenes, los niños, ya como la forma en que cooperaban, cómo se distribuían los roles dentro del grupo, ¿cierto? Cómo ellos se evaluaron a sí mismos. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Esa es a lo que se refiere es con esta finalidad, ¿cierto? O fin de la evaluación, ¿cierto? Que finalmente, ¿cierto? Es esta finalidad el poder entender cómo se puede ayudar, cómo se puede apoyar a cada uno de nuestros estudiantes en su camino educacional y también en la parte personal. ¿Ya? La parte educacional claramente la voy a tener conociendo las calificaciones que tengamos, ¿cierto? Si me costó mucho el ejercicio o no, pero también voy a tomar otros aspectos que son personales. Ya hay factores emocionales que pueden estar implicados, hay otros factores, ¿cierto? De que quizás soy muy ansiosa, ya me cuesta mucho concentrarme, ya me cuesta mucho también pedir ayuda a mis compañeros. Ya, y continuando, ¿cierto? Con la idea que aparece aquí, más abajito, ¿cierto? Nos aparece que un aspecto que favorece la atención a la diversidad es que en muchos países se ha superado el modelo curricular en que se gradúan los aprendizajes curso por curso y se ha establecido una promoción automática. Ya, em, ya, voy a leer un poquito acá y después le voy a explicar un poquito esa parte. La respuesta a las diferencias, ¿cierto?, implica utilizar una variedad de procedimientos y evaluaciones que se adaptan a los estilos y capacidades y posibilidades de la expresión de los alumnos. Ya, entonces, tenemos que aplicamos una evaluación, ¿cierto? Y tiene mucha relación con todo lo que es el procedimiento de evaluación como aparece en esta nubecita, ¿ya? Todo el procedimiento de evaluación no es solo para evaluar lo que yo aprendí, sino que para evaluar otros aspectos también que van a ser transversales. ¿Dónde yo voy a necesitar mayores apoyos? En el área social. ¿Dónde voy a tener, dónde van a estar mis habilidades? Ya, yo soy muy hábil, ¿cierto? Soy una persona demasiado empática. Ya soy muy buena identificando cuando mi compañero se siente mal. Ya también voy a ayudar mucho a mis compañeros, los voy a unir, porque soy muy colaborativa. Ya, esos aspectos son los que mide también estos procedimientos de evaluación. Por otro lado, tenemos estos aspectos, ¿cierto?, que han favorecido, ¿cierto?, la atención a la diversidad, ya que nos habla que en algunos países ya no se sigue el modelo tradicional, ¿cierto?, de ir, ¿cierto?, teniendo alcanzando ciertas calificaciones, ya para poder, por ejemplo, pasar de curso, ¿ya? Están los contenidos de un sexto básico. Ya, si a mí me va bien, mis calificaciones también y mi asistencia, yo voy a ser promovida de curso. Ya, en otros países se utiliza la promoción automática, que permite a los estudiantes avanzar de grado. Ya, yo estaba en séptimo y ahora, o sea, estoy en sexto y ahora estoy en séptimo. Ya, no voy a repetir. Ya no existe la repitencia. Ya, reconociendo que cada uno de los estudiantes tiene un propio ritmo de aprendizaje. ¿Ya? Y se necesitan diferentes tipos de apoyo también para alcanzar estas metas educativas. ¿Ya? Existe en esos lugares, ¿cierto? Existe un modelo mucho más equitativo, ¿cierto? Y adaptado a las necesidades individuales de cada uno de los estudiantes. No se le está obligando, ¿cierto?, a alcanzar cierto objetivo como tal, que sea una obligación, ¿cierto?, cumplir con todas estas notas, que todas sean azules, ¿cierto?, para poder pasar de curso, sino que se evalúan también otros aspectos. En Chile, la promoción automática también existió por un periodo muy breve. Ya en pandemia se implementó la promoción automática. Ya desde el 2020 se implementó en nuestro país
ya por el COVID-19, ¿cierto? Como nosotros ya conocemos, ¿cierto? La pandemia trajo consigo que se implementara esta promoción automática, que nuestros estudiantes pudieran pasar de curso, ¿cierto? Sin considerar tanto las calificaciones, sino que se medían otros tipos de aspectos, sumados también a una parte de calificación. Ya la calificación no era lo más importante para pasar de curso. Ya esto fue implementado a medida de que nuestros pequeños, ¿cierto? Estaban la mayoría con clases online, muchos no tenían acceso también a la educación como tal. En algunos lugares se entregaban guías, solamente en los sectores rurales, ¿cierto? Se entregaban guías semanales y el contacto era a través de WhatsApp. Ya, súper complejo si lo vemos de esa forma. Ya, los docentes de ahí súper tratando de entregar los contenidos de la manera más clara posible, tratando de enviar videos cortitos, ¿cierto? Porque en WhatsApp no cuesta mucho para descargarlo en sectores rurales, tratando de ser lo más accesibles posible, ¿cierto? Pero en algunos lugares tampoco tenían esa opción. ¿Ya? Entonces se adoptó esta promoción automática que posteriormente fue revocado en 2023. Ya se implementó un decreto para que ya no ocurriese esta promoción automática. Actualmente existe, existe la repitencia en nuestro país, pero se introdujeron nuevas medidas para que no ocurriese tanto, no ocurriese tan frecuentemente, ¿cierto? Ahora hay un programa de apoyo mucho más personalizado en el caso de estudiantes, ¿cierto? Con riesgo de repitencia. Se analiza situación por situación, ¿cierto? Si se entregan todos los apoyos a nuestros estudiantes y aún así, ¿cierto? Se considera que el estudiante no cumple con los requisitos para ser promovido de año, en esos casos solamente va a quedar repitiendo. Si el estudiante tiene dificultades con los contenidos, pero hay otros, tiene otras habilidades, ¿cierto? Se ha mostrado como una persona sumamente responsable, que está intentando aprender, ¿cierto? Está asistiendo a todas estas capacitaciones posteriores a las clases, ¿cierto? Que se le están brindando los apoyos y los toma, ¿cierto? Si tiene ese tipo de actitudes, es probable que también sea promovido de curso, ya con unas calificaciones más bajitas, pero va a pasar de curso igual. Ya, pero hay otras situaciones donde los estudiantes, ¿cierto?, no ponen mucho de su parte o no ponen nada de su parte, y las calificaciones siguen siendo muy bajas y está faltando mucho, ya se han hecho todos los intentos, en esos casos se conversa por el mismo establecimiento y sí se genera una repitencia, ¿ya? Pero los criterios cambiaron, ¿cierto?, como era antes, pero existe la repitencia en este momento en nuestro país. Ya. Otra estrategia inclusiva son los proyectos educativos son los proyectos educativos, ¿ya? De toda la escuela que contemplen la diversidad y compromiso, ¿cierto?, de cambio. Dentro de estos tenemos el proceso de descentralización curricular y de gestión educativa, ya que el primer cuadrito que aparece acá. En muchos países los procesos de descentralización curricular permite que cada escuela diseñe programas educativos que se vayan a ajustar mejor a las necesidades específicas de sus estudiantes. La descentralización significa que la escuela tiene más libertad, ¿cierto?, para tomar decisiones en cómo enseñar, cómo nos vamos a organizar, ¿cierto?, en vez de entregar todas las reglas, ¿cierto?, que vienen establecidas en el currículum como tal, ¿cierto?, o que aparecen en nuestro marco curricular, ¿cierto?, no aparecen ciertos objetivos que tenemos que cumplir, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cierto? Se permite que se puedan realizar ciertas adaptaciones. Por ejemplo, en una escuela rural, ¿ya? Se pueden incluir temas como la agricultura en el currículum, ¿cierto? Porque se sabe que algo mucho más relevante para las personas, para nuestros estudiantes, que es cierto que viven en ese contexto y el aprendizaje va a ser mucho más significativo y mucho más útil. Dependiendo del contexto, ¿cierto? Se pueden generar ese tipo de adaptaciones. En aquellas escuelas en las que existe un trabajo colaborativo entre los profesores, eh, padres, ¿cierto?, y los propios alumnos, es más factible que se pueda atender a la diversidad. ¿Ya? La existencia de este buen clima afectivo y emocional en la escuela, en el aula, ¿cierto? También va a ser fundamental para que los estudiantes participen, ¿cierto?, mucho más de las actividades que se está realizando. ¿Ya? Si existe una mayor colaboración y coordinación entre los padres y los apoderados, ¿cierto?
claramente vamos a ir favoreciendo el proceso de inclusión. Vamos a estar mucho más atentos a lo que está ocurriendo. Quizás hay alguna otra situación que desconocemos. Ya quizás la familia, ¿cierto? Tiene algunas creencias propias, ¿cierto? De la cultura que nosotros no teníamos idea. ¿Ya? Y ahora que las conocemos también, ¿cierto? Podemos estar al tanto de estas costumbres que tiene esta familia, ¿cierto? Y no pasarlas a llevar. Ya también, ¿cierto? Así vamos trabajando la parte afectiva y emocional de nuestros estudiantes. Ya, si nosotros los conocemos mejor, ¿cierto? Vamos a poder apuntar a esa parte que también va a favorecer que nuestros estudiantes participen mucho más en el proceso educativo. Ya van a estar mucho más involucrados en lo que estamos haciendo en, en lo que estamos haciendo, ¿cierto? En nuestro colegio. Sobre la participación de los padres en la comunidad, es importante esta relación de colaboración, ¿cierto? Lo nombré justamente antes, ¿ya? Esta colaboración de la familia con todo el equipo educativo, ¿ya? Desde los equipos directivos, ¿cierto? Docentes, padres, ¿cierto? Y los propios alumnos, ya que los padres, ¿cierto? Se involucran mucho más en lo que es la participación en determinados aprendizajes, ¿cierto? Ya, y también tengan mucho más control sobre el progreso de sus hijos, no solamente en la parte académica, ya hay muchos otros aspectos que también se pueden favorecer si tenemos mayor contacto con la familia. Ya. Sobre la formación, ¿cierto?, de los docentes y otros profesionales, todos los cambios señalados no pueden llevarse a cabo, ¿cierto?, si los profesionales no cuentan con las herramientas necesarias para desarrollar una práctica educativa que sea diferente a a la convencional, ¿cierto?, la que ya todos conocemos. Por eso, ¿cierto?, va a ser importante ir renovando la formación que vayan teniendo nuestros docentes, ya dándole la posibilidad también de que ellos puedan optar, ¿cierto?, a capacitaciones, a irse actualizando. La educación como tal y la forma en que se va implementando la educación va variando bastante. Ya van apareciendo por el camino ciertos decretos, ciertos nuevos lineamientos, ya que se están trabajando en algunos colegios. En algunos van a ser por obligación y en otros van a ser porque solamente favorecen, ¿cierto?, el progreso de nuestros estudiantes. Pero si nuestros docentes y las personas que se desempeñan en nuestros colegios no están teniendo al alcance este tipo de conocimientos, ¿cierto? Es sumamente difícil que lo puedan llevar a cabo. Si no tenemos las herramientas, es sumamente complejo. Se busca también que los profesores tengan unas condiciones laborales adecuadas, ya que se valore mucho más el trabajo que estamos realizando, ¿cierto?, en el día a día. Existe también un incentivo mucho mayor, ¿cierto?, para poder favorecer este desarrollo profesional, ¿cierto? Reconocer los esfuerzos que están realizando, no solamente en la parte económica, ¿cierto? Sino que se reconozca por parte del colegio, por parte de los estudiantes, por parte de las familias, ¿cierto? El esfuerzo que están realizando las personas que están ahí, ¿cierto? En el día a día con nuestros estudiantes. Ya. Y sobre la reflexión docente para las prácticas inclusivas y mejora continua de la enseñanza, acá solamente nos referimos, no hacemos alusión solamente a los docentes como tal. Si bien el título lo dice, ¿cierto? Estamos hablando de todas las personas que se desempeñan finalmente en el contexto educativo. ¿Ya? Porque es importante que nosotros realicemos una reflexión, ¿ya?, que sea de manera continua. Vamos analizando y valorando nuestra propia práctica en el día a día. Vamos identificando fortalezas, áreas de mejora, oportunidades, ¿cierto? Eh, para el crecimiento profesional. Ya, en el contexto de la educación inclusiva, ¿cierto? Esta reflexión va a ser fundamental para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad. Ya, por ejemplo, cuando una persona revisa constantemente sus métodos de enseñanza y cómo interactúa con los estudiantes. ¿Ya? Podemos identificar áreas que están funcionando bien. ¿Ya? Yo tenía mucha dificultad para poder conversar con mis estudiantes, ¿ya? Pero hoy fue distinto. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué hice distinto? ¿Ya? Me doy el tiempo y lo pienso.
hoy hice algo diferente, ya que mis estudiantes finalmente se abrieron mucho más conmigo, ya pudimos conversar, me di el tiempo. Ahora que lo pienso, ¿cierto? Yo siempre paso súper apurado en los recreos, ya los recreos los utilizo para adelantar trabajo o para ver el celular, ya, que es como lo común, ¿cierto? Que hace uno, ya, como la rutina que tenemos. Pero ese día, a ver, yo ayer no tomé el celular, pues solamente esa es la diferencia. Estaba tomando un café, vi a mi estudiante, ¿cierto? Y comenzamos a conversar. ¿Ya? Desde ahí en adelante, ¿cierto? Ellos se abren mucho más conmigo. Ya, eso es realizar una reflexión, ¿cierto? De qué es lo que pasó, qué puede haber cambiado. Esta reflexión docente permite a los educadores tomar conciencia de las propias creencias, valores, ¿cierto? Y ayudándoles a identificar barreras que pueden estar obstaculizando el aprendizaje de algunos estudiantes. Ya va a facilitar, ¿cierto?, el desarrollo de estrategias para crear un aula que sea mucho más inclusiva. Reflexionar, ¿cierto?, cómo se comunican los estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje. Si nosotros nunca nos comunicamos con nuestros estudiantes, es difícil, ¿cierto?, poder comprender cuáles podrían ser las barreras que está enfrentando ese estudiante. Ya, para llevar a cabo esa reflexión, los docentes o las personas, ¿cierto?, que estamos desempeñándonos dentro del establecimiento, podemos utilizar variadas estrategias. Una de ellas, ¿cierto?, llevar a un diario reflexivo, donde se escriban todas las experiencias vividas en el aula, desafíos enfrentados durante la jornada, ¿ya? Y qué estrategias hice yo para poder afrontarlo. A mantener un diario no significa solamente escribir un diario, ya podemos tener algunas notas dentro de nuestro celular, hay algunas aplicaciones también que nos permiten tener este tipo de registros, ya, pero es importante que nosotros cuando estemos, ¿cierto?, dentro de un colegio, sobre todo cuando estamos comenzando, ya vayamos tomando nota de qué es lo que ocurrió. ¿Hubo alguna situación que fue muy desafiante para mí? ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Cómo reaccioné yo frente a esa situación? Ya, si lo tengo ahí, ¿cierto? Voy a saber que voy a poder reflexionarlo mucho mejor, si lo tengo ahí anotado, ¿verdad? Ya, entonces, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar más una autoconciencia de las situaciones que están pasando, de cómo yo afronté la situación, ¿ya? Y voy a estar más preparada para cuando ocurra algo similar. También, ¿cierto? Observar nuestra propia práctica en el aula o en el espacio, ¿cierto?, que sea educativo, utilizando cualquier video, grabación o observación, ¿cierto?, por parte de los colegas. Ya, entonces, si en algún momento tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de que se grabe alguna clase donde estamos nosotros, donde interactuamos con algún estudiante, ya siempre con consentimiento, ¿cierto?, y con la información, ¿cierto?, entregada a la otra persona que esté con nosotros, o estamos en alguna actividad que sea, ¿cierto?, al aire libre, y tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de estar en video, ¿ya? Si puede ser que algún colega nos grabe de repente. Esto nos va a permitir conocer mucho más, ¿cierto?, de cómo nosotros estamos interactuando con nuestros estudiantes, ya que funciona mejor, ¿cierto?, con un estudiante, que funciona mejor con otro. Lo mismo conocer, ¿cierto?, y la forma en que nosotros nos posicionamos ante un estudiante, ya qué tono de voz estoy tomando con mi estudiante. Ya soy una persona que maneja mucho su lenguaje corporal también nos sirve, ¿ya? Quizás yo me veo en el video y diga, uy, yo pensé que me veía como más insegura en ese momento, pero escucho cómo hablo y me veo muy segura en ese momento, ¿ya? Entonces, siempre todas esas cositas nos van a ir sirviendo, ¿cierto? Para saber cómo finalmente nosotros nos estamos mostrando ante los demás. A veces nosotros tenemos una imagen que es o muy positiva de nosotros y en realidad nos vemos a veces en un video y decimos, oh, era yo, porque me veía tan, no sé, tan tímida, ¿ya? Y yo pensaba por dentro que me veía como una persona así sumamente imponente en ese momento. Y quizás no era tan así. O quizás lo contrario, quizás yo pienso, oh, yo soy tan tímida, me cuesta tanto acercarme a los estudiantes, ya paso todo el día con mala cara, no sé. O quizás era mi expresión, ¿ya? Entonces, si tenemos documentado el cómo nosotros desarrollamos nuestra actividad, quizás no sea tan así como nosotros lo pensamos, quizás
nuestro pensamiento es muy pesimista y quizás cuando nosotros estamos con los estudiantes, lo hacemos súper bien, ¿cierto? Mantenemos una distancia apropiada, nuestro tono de voz, ¿cierto? Es fácil de comprender y escuchar por todos, ¿cierto? Hasta el último estudiante que está ahí atrás, ¿ya? Eso es sumamente positivo para nosotros poder tenerlo. Analizar también los datos de evaluación de los estudiantes, ¿ya? Identificar también patrones de aprendizaje, áreas donde los estudiantes tienen dificultades. Quizá nosotros estamos haciendo lo máximo posible, ¿cierto?, para que nuestros estudiantes comprendan mejor la materia como tal, pero quizás, ¿cierto?, hay algunas cositas que quedaron por ahí dando vueltas. Ya, yo me di cuenta porque me di cuenta que mi estudiante le va mucho mejor en matemáticas y ahora ha bajado mucho las notas. ¿Por qué puede ser? Ya, entonces si tenemos ese análisis de los resultados de evaluación que están teniendo nuestros estudiantes versus cómo les estaba yendo, ¿cierto?, el semestre pasado, ahí tenemos más datos, ¿cierto?, que nos van a servir a nosotros mismos. También solicitar retroalimentación a estudiantes, colegas, padres u otros profesionales. Claramente nos va a proporcionar, ¿cierto?, em, todo el feedback que nosotros necesitamos. Ya, el recibir ciertas opiniones de los estudiantes. Nosotros ni siquiera vamos a solicitar opiniones de nuestros estudiantes. Nos vamos a dar cuenta cuando ellos se nos acerquen y nos digan alguna acotación, a la positiva, ¿cierto? Pero también puede ser negativa. Ya, en ese sentido tenemos que aceptar, ¿cierto?, esa retroalimentación finalmente. Ya, si nuestros colegas también, o nuestros colegas también, si son más cercanos, les podemos preguntar, ya, que sean sinceros y que nos digan, ¿crees que estoy haciendo bien mi trabajo? Sabes que en esta situación sentí que me veía, sentí que me estaba un poquito pasada a llevar. Ok, Macarena, sentí que como que me podían pasar a llevar, quizás respondí muy bajito. ¿Qué opina? Ya, quizás la propia persona que está al lado me diga, no, si estuviste súper bien, o quizás la persona sea muy sincera y me diga, sabes, sí, la verdad, puedes haber actuado un poco más de esta forma, o quizás haberle dicho esto, ¿ya? Entonces, a la próxima quizás yo te puedo acompañar, ya para cuando estemos con este grupo de estudiantes, ya me puedo apoyar también de esa forma. Ya, también lo mismo que nos digan las palabras que nos digan nuestros apoderados, también son sumamente importantes para nuestro progreso. Y participar en actividades de formación, desarrollo profesional, como talleres, cursos, seminarios sobre educación inclusiva, enriquecer el conocimiento y las habilidades de los docentes. Ya, si yo tengo, creo que lo había mencionado también en el curso anterior, si yo tengo la oportunidad de asistir a taller que sea, ya yo asisto. Ya intento asistir, ya aunque sea un poquito, salga un poquito más tarde, ya todas esas oportunidades de desarrollo profesional, ¿cierto? Tienen que ser aceptadas, ya, y valoradas también, porque no son alternativas que tenga todo el mundo, ya, y mientras más, quizás el curso puede ser no tan de mi interés, pero alguna cosita, ¿cierto? Se me va a quedar ahí y quizás me va a llevar a que yo quiera indagar más sobre el tema o me va a enseñar algo que en el día a día, ¿cierto?, me va a servir para aportarlo a mis estudiantes. Ya quizá yo vine con cero expectativa a ese taller, ya, pero fui porque el colegio me lo estaba dando gratis, así que me dije, ya, bueno, voy a ir un ratito. Ya, y al final me quedé hasta el final porque me pareció sumamente interesante. Ya es algo que me gustó. De hecho, voy a seguir investigando sobre el tema. La reflexión docente es un proceso continuo, ya debe ser integral de la práctica de todos los docentes que trabajan en un entorno inclusivo. Ya va a ser fundamental para todos quienes nos desempeñamos en el contexto educativo. Nos permite evaluar nuestras experiencias, perfeccionar habilidades y adaptar métodos de enseñanza también para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros estudiantes. No es algo que se vaya a detener así nada más, ya es algo que tiene que ser constante. Ya, sobre las características de la educación inclusiva, tenemos la filosofía, perdón, estoy hablando súper mal. La filosofía y el principio rector es el nosotros, entendiendo por nosotros a la comunidad, ¿cierto?
La construcción de esta comunidad educativa va a ser finalmente el referente clave para llegar a una educación completamente inclusiva. Ya, desde los modelos comunitarios y socioculturales, de acuerdo con Barton, ¿cierto? Este autor que nos aparece acá, escuela flexible en su currículum, evaluación, promoción y organización. Ya la flexibilidad de este currículum aparece nuevamente, ¿cierto? Para ir cerrando un poquito este tema, es una característica clave, ¿cierto? También la evaluación que nosotros vayamos realizando también nos entrega aspectos, ¿cierto? Que van siendo a considerar. También el aspecto de la promoción, ¿cierto? De la promoción, ¿cierto? Que finalmente en algunas ha tenido buena evidencia y que nuestro país no se está realizando esta promoción de cursos, por ejemplo. Ya. Y también tenemos la atención a la diversidad de intereses, capacidades, ritmo, necesidades, ¿cierto? Y que va a estar mucho más centrada en las características de los estudiantes, no así en los contenidos, facilitando la diversificación de la enseñanza y personalización de las experiencias de aprendizaje comunes. Ya vamos a tener una educación que va a estar mucho más centradas en el cómo yo aprendo versus lo que me está exigiendo, ¿cierto? En cuanto a lo que son calificaciones. Ya, la calificación para la escuela inclusiva no lo es todo. Es una parte que también, ¿cierto? Es importante, pero no es la única. Ya. Y se promulgan, a raíz de la escuela inclusiva, se promulgan los valores de la humanización, ¿cierto? Que la humanización, ¿cierto? Se va a basar en favorecer, ¿cierto? El máximo desarrollo de las capacidades de cada uno de los individuos, centrado en el desarrollo pleno de las capacidades, ¿cierto? Individuales de cada persona, en el principio de libertad, ¿cierto? Que se basa en este principio de normalización, donde se busca eliminar cualquier barrera, ya, cualquier barrera en cuanto al espacio físico, en cuanto al espacio social, ¿cierto? Y proporcionar igualdad de oportunidades a todos nuestros estudiantes. La democracia, que defiende la igualdad de oportunidades para todos, sea cual sea su condición, ¿cierto? En la parte social, económica, cultural, sexual, ¿ya? Por ejemplo, una política escolar inclusiva que promueva la diversidad y el respeto mutuo entre los estudiantes, que asegure que cada uno de los individuos, ¿cierto?, tiene una contribución única en el ambiente escolar. Tenemos, por otro lado, otro valor que es la justicia. Ya, a cada uno se le intenta dar lo que necesita. Ya los apoyos, si bien son diferenciados, finalmente van dándonos más opciones para que todos podamos participar. Se da gran importancia a la participación de los padres, de la comunidad, ¿cierto?, en la actividad de la escuela, en el apoyo de determinados aprendizajes y el control de los progresos de sus hijos. Ya se busca vincular mucho a los padres, ¿cierto?, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que nuestros padres, ¿cierto?, estén al tanto de qué está ocurriendo en este colegio. Ya, a ver, yo creo que ya lo había repetido muchas veces. También se insiste en la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, profesores, padres, alumnos, ya, así como la participación de todos los miembros de la administración y de los servicios de la escuela, sin exclusión. Ya, la participación que no sea solamente yo estoy ahí, mi cara visible, yo soy director, por ejemplo, y estoy aquí en el acto que se está realizando y hasta ahí llega mi participación. Ya, eso no es todo. ¿Ya? Esto va mucho más allá, ¿cierto? Eh, no, no vamos a tener, ¿cierto? Solamente a una persona que esté siempre en su oficina, sino que vamos a buscar que siempre sea la participación lo más activa posible. Ya. Y nos va a quedar pendiente esto y esto, ¿ya? Pero es súper cortito. Eso lo vamos a dejar para la última clase. Y vamos a pasar la lista porque, como les comenté, a mí me gusta respetar los horarios. Así que vamos a pasar la lista y después informaciones generales, consultas, preguntas y todas esas acotaciones que puedan aparecer. Ya. Fabiola Aguilar. Presente, profe. Gracias, Fabiola. A Yesenia usted, chao. Arancibia.
Presente, profe. Gracias, Yesenia. Mariana Báez. Presente, profe. Gracias, Mariana. Luzbenia Barra. Presente, profe. Gracias, Luzbenia. Susana Belmar. Presente, profesora. Gracias, Susana. Macarena se tuvo que retirar, si no me equivoco. Había escrito en el chat. Lilian Carrasco. Presente, profesora. Gracias, Lilian. Jocelyn Chanqueo. Presente, profesora. Gracias, Jocelyn. Jennifer Cortés. Presente, profe. Gracias, Jennifer. Karina Díaz. Presente, profesora. Gracias, Karina. Milton González. Presente, Milton. profesora. Gracias, Milton. Catherine Hernández. Catherine Hernández. Daniela Ormazábal. Presente, profe, Catherine Hernández. Ay, Catherine, ya. ¿Está presente, Catherine? Ya. Daniela Ormazábal. Daniela. Tabata Jerez. Presente, profesora. Gracias, Tabata. Carla Macaya. Presente, profe. Gracias, Carla. Jessica Morales. Presente, profesora. Gracias, Jessica. Paola Muñoz. Presente. Gracias, Paola. Ana Núñez. Presente, profesora. Gracias, Ana. Elizabeth Olivares. Elizabeth Olivares. Dayan Ortiz. Presente, profesora. Gracias, Dayan. Ángela Gracias, Poloni. profe. Ángela. Presente, profesora. Gracias, Ángela. Un momento. Fernando Quijada. Presente, profe. Gracias, Fernando. Catalina Ramírez. Presente, profesora. Gracias, Catalina. Silvia Rojas. Silvia Presente, Rojas. profesora. Presente, Gracias, profesora. Silvia. Jimena Rojas. Presente, profesora. Gracias, Jimena. Jocelyn Rubio. Presente, profe. Gracias, Jocelyn. Marcela Silva. Marcela Silva. Javiera Ulloa. Ah, Javiera estaba presente. Ya. Génesis Valladares. Génesis Valladares. Romina Vázquez. Romina Vázquez. Y Paulina Vázquez. Presente, profesora. ¿Paulina? Sí, Paulina. Está presente Paulina, gracias. Algunas personas no las nombré porque habían justificado, pero si alguien que está presente no nombré, me puede comentar para modificar. Si alguien de que está presente no lo nombré, por favor, comuníquemelo para poder modificarlo. Profe, aquí en el chat, Macarena Cancino colocó que se retiraba. Ah, sí, a Macarena la tenía presente y en el chat de WhatsApp algunas personas igual habían escrito, pero ya no las nombré. Ya, muchas gracias de todos modos. ¿Alguna consulta, duda, acotación? Voy a aprovechar de reiterar una información. El próximo, o sea, el jueves, ya tenemos la última clase del módulo. Ya, ese día también está estipulada la última evaluación. ¿Ya? Y posteriormente, ya la próxima semana, yo creo, le voy a confirmar esa fecha el día jueves, vamos a abrir estas pruebas, ¿cierto? En plazo extraordinario. Cualquier cosita, cualquier duda, ¿cierto? Ustedes las pueden hacer llegar por WhatsApp, por el grupo, si alguna consulta personal, ¿cierto? También a mi WhatsApp personal. Trato de responderlo con prontitud, ya, pero es más frecuente que responda durante la tarde. Así que, y con las asistencias también les sugiero irlas revisando. Ya, por si hay alguna duda por ahí que de repente estuvo presente y yo lo dejé ausente, para que me lo envíen también y poder modificarlo lo antes posible.
Todavía tenemos plazos, sí, así que cuando puedan, ¿cierto? Lo pueden revisar, antes que finalice el módulo solamente. ¿Alguna duda, consulta, inquietud? Profesora, una consulta. Mire, yo estoy Dígame. haciendo la práctica y he tenido problemas con la hoja de asistencia. Me comuniqué, pero no me han dado respuesta. ¿Con quién tendría que Mm, hablar directamente? Porque ya termino la práctica ahora el jueves. ya, ¿con quién se comunicó? Oh, no me acuerdo. Ya, Se mándame comunicaron un directo mensaje. con el colegio, pero el colegio está con problemas en los correos institucionales, entonces necesito imprimir la hoja de la asistencia para la última semana, pero no he podido. Ya, ¿es la asistencia de acá la que necesita? No, profesora, la del trabajo. Ah, ya. Ahí ya es, bueno, ahí ya es otro tema. Si quiere me envía un mensajito personal para revisarlo, para conversarlo un poquito, ya, porque igual me Ya, quedaron algunas dudas, ya. ya. Ok, Me muchas manda un gracias. mensajito por WhatsApp y ahí lo conversamos mejor con más detalle. Ya, yo le envío mensaje. Gracias. Ya, de nada. Y ahora sí, ¿alguna otra duda, consulta, acotación? Profe, yo, Catherine Hernández. Catherine, dígame. ¿Qué pasa si no, es que lo que pasa es que yo no encontré dónde hacer la práctica ahora? ¿Qué pasa si no la puedo hacer ahora en este? Ya, todo el tema de la práctica, yo lo que manejo es que no es obligatorio. Ya, si bien pueden hacerlo en este momento, ¿cierto? Ya están habilitados para poder hacerlo, ya no es algo obligatorio para el proceso. Se sugiere, ¿cierto?, poder realizarlo. Ya estuve viendo también lo que era el reglamento de acá, ¿cierto? No es una obligación para lo que es aprobación del curso, pero se sugiere poder acompañarlo también, ya como para ustedes, ¿cierto? Para sus efectos de currículum y mejorar, ¿cierto? Las ofertas laborales más que nada. ¿Ya? Por eso se aconseja que puedan realizar esas prácticas. Pero en cuanto a en qué momento puedan hacerlo, ya en eso no lo tengo claro. Ya en este momento lo que se sabe es que se puede comenzar a hacer desde ya. Ya, pues igual ustedes están avanzados, ¿cierto? En el proceso. Ya pueden hacerlo antes de finalizar el curso. Ya, pero si lo pueden hacer posteriormente, yo me imagino que sí se puede, pero va a depender, ¿cierto?, de cada uno de los establecimientos, más que nada el tema de la recepción de ese tipo de propuestas, ¿ya? Profe, una consulta. En mi caso, que yo trabajo como auxiliar de SEO en el colegio, Ya. ¿me podrán tomar eso como práctica? Ya, ahí yo desconozco un poquitito el tema de las prácticas como tal, ya, eso lo ve más que nada dirección, ¿ya? Entonces, voy a consultarlo de todas formas con dirección si está la posibilidad, ¿cierto?, de entregarle más datos al respecto, si ellos manejan alguna información adicional. Ya yo desde acá, ¿cierto? Solamente manejo lo que es como parte del reglamento como tal, pero el que tienen acceso todos. Ya no me he instruido mayormente en esa parte en específico. Ya como es algo que no se considera obligación, ¿cierto? Dentro del curso, ya, lo puedo consultar, ¿cierto? Para que desde los encargados les pudiesen entregar mayor orientación si es que ellos la tienen, ¿ya? Porque como eso lo ven directamente ellos y ellos les hicieron la bajada de información también, ya se los puedo comentar. Pero así como más detalles sobre esa temática, no tengo en este momento, ¿ya? ¿Alguna otra duda, consulta de ahí? Nada, ya. Ya, Nada, estimada. profe. Entonces, nos despedimos, ¿cierto? A descansar, nos vemos el día jueves. Espero que puedan descansar, ¿cierto? Y tengan una buena semana. Que estén súper bien. Cualquier cosita, WhatsApp. Chao, chao. Chao, profe. Chao, buenas noches. Chao, gracias. Chao. Chao.